El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. Desde su inicio en 2011, la guerra civil en Siria ha transformado el paisaje político y humano del país. Ha involucrado a numerosas potencias internacionales y ha dejado un rastro de destrucción y desplazamiento a su paso. En este episodio profundizaremos en el contexto histórico que procedió a la guerra, en las dinámicas internacionales que la han definido y también analizaremos los recientes cambios tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Para hablar sobre los nuevos cambios geopolíticos que llegan desde Oriente Medio, tenemos con nosotros en el 18º episodio de Código Lisa a Daniel Iriarte. Daniel es profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia y del curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra de Lisa Institute. Hola de nuevo Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Soraya, gracias por la invitación. La primavera árabe de 2011 fue uno de los alicientes para el inicio de la guerra civil en Siria, pero ¿qué otros factores tuvieron un papel? ¿De dónde veníamos y cómo y por qué se tornó la situación a un conflicto armado? Siria es un país bastante complejo y yo diría que uno de los componentes esenciales en todo este conflicto pues fue el tema religioso sectario y de las minorías, ¿no? El país tiene aproximadamente 17 grupos religiosos y minorías. La principal son los musulmanes suníes, que son aproximadamente pues un 70-73% de la población. Y sin embargo, los que controlan los resortes del poder, la familia de Bashar al-Assad, pertenecen a la minoría alawí, que es una derivación del chiismo. Para los puristas son prácticamente herejes, pero bueno, está emparentado con el chiismo, como digo. Y a pesar de que son solo entre un 10 y un 13% de la población, pues controlaban pues tanto el sistema político como las principales empresas del país, etcétera, ¿no? Entonces esto ha tenido bastante que ver. También hay un 10% de cristianos y entonces eso ha permitido que cuando empieza el conflicto, pues se plantee rápidamente como un conflicto entre grupos étnicos y eso ha contribuido pues mucho a la radicalización de los enfrentamientos armados, ¿no? El otro gran componente pues fue un poco la intervención exterior y de actores internacionales. Cuando empiezan las protestas, que al principio son pacíficas, inmediatamente Bashar al-Assad ordena disparar contra los manifestantes, porque entiende que no puede tolerar una protesta de este tipo, que se extiendan y que acaben, pues como han acabado en el Túnez de Ben Ali o en el Egipto de Mubarak, que han acabado con el derrocamiento del régimen, ¿no? Es casi seguro que en este uso de la represión contra las protestas haya habido una participación de Irán. Porque Irán, bueno, están las palabras del Ayatollah Khamenei diciendo que hay que intervenir inmediatamente en Siria, porque si no, después eso se va a extender al propio Irán y van a estar combatiendo las protestas en el propio Irán, ¿no? De hecho, es posible, hay reportes de que en algunos casos los francotiradores que disparaban contra
contra los manifestantes en algunos puntos, quizá eran incluso francotiradores iraníes, porque como digo, hay reportes de que en algunos casos que se ha capturado o se ha escuchado a estas personas hablando, a estos francotiradores, no hablaban árabe, ¿no? Entonces, es probable que ya desde el principio, en esta represión de las manifestaciones, pues ya hubiera una mano iraní. Irán inmediatamente mueve sus peones para apuntalar al régimen de Assad, envía a la Guardia Revolucionaria, envía también a milicias chiíes de Irak, arma algunas milicias dentro de la propia Siria y también crea incluso cuerpos de voluntarios internacionales chiíes desde lugares tan lejanos como Pakistán y Afganistán, ¿no? Para combatir allí. Y también, importantísimo, es la participación de Hezbollah, que ya desde finales de 2011 empieza se desplaza a Siria, sobre todo en la zona de la frontera, empieza a participar en batallas, al principio en secreto, pero ya en 2012 ya se reconoce abiertamente la participación de Hezbollah en la guerra porque celebran funerales en el propio Líbano, y hablan de los mártires caídos en Siria, etc. Y en 2015, cuando hay un momento en el que, a pesar de toda esta participación iraní y de Hezbollah, parece que el régimen está en serios problemas porque tienen problemas de reclutamiento, etcétera. Rusia interviene a finales de 2015 sobre todo con la fuerza aérea para apuntalar al régimen de Assad. Al mismo tiempo, por el otro lado, empiezan a producirse deserciones, sobre todo de musulmanes suníes en el ejército de Assad, que cuando se ve que se está disparando contra las manifestaciones, empiezan a utilizar armas para repeler los ataques, ¿no? Se crea una especie de protección armada y eso es el germen de lo que luego será el ejército sirio libre. Desde el principio, prácticamente, una vez que la insurrección va teniendo un componente armado, hay una participación de varios países que creen que, derrocar a Assad es la mejor opción geopolítica que tienen. Entre ellos está Francia, Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, que crean oficinas de coordinación para armar la insurgencia y tratar de tumbar a Assad. Se llevan, por ejemplo, armas desde Libia, donde acaba de terminar la insurrección contra Gaddafi. Entonces hay mucho armamento disponible. Se crea un canal de suministro a través de la costa turca. O sea, se envían las armas con barcos por el Mediterráneo hasta la costa turca y desde Turquía se introducen en Siria. Y luego, pues también hay varios países que tienen sus propios intereses en la zona. Arabia Saudí, Qatar, varios países del Golfo, etcétera, que empiezan a armar sus propias cativas. Entonces, en ese momento nos encontramos en un conflicto bastante internacionalizado, sobre todo a partir del año 2012 prácticamente hasta el final. ¿Y cómo se desarrolló la oposición armada en Siria? Lo que hay que entender es que no hay una sola oposición armada, sino varias, y además incluso estas pues, pasan por diferentes fases y evoluciones a lo largo de los años. La primera oposición armada es la que, como he mencionado, la del ejército sirio libre, ¿no? Compuesta por desertores del ejército de Assad que se pasan, huyen a Turquía o al Líbano y se integran dentro de una estructura incipiente apoyada, como digo, por Estados Unidos, Turquía, Jordania, Francia, Reino Unido, etcétera, en diferentes oficinas de coordinación que se crean, tanto en Jordania como en Turquía. Y entonces, estos son un poco los primeros combatientes, ¿no? Los que llevan al principio la voz cantante en la lucha contra Assad. Assad, a la vez, hace una jugada muy maquiavélica, pero muy, muy inteligente, que es vaciar las cárceles de yihadistas y los envía pues, al norte, ¿no? Donde está la oposición, eh, haciendo el cálculo de que, obviamente, si estos yihadistas empiezan a ser visibles en las filas de la oposición, pues a él le va a resultar más fácil presentarse un poco como el garante de los derechos de las minorías, etcétera, frente a los rebanacuellos, ¿no? Como les suele llamar la propaganda de Assad, ¿no? Al mismo tiempo, Al-Qaeda envía a unos emisarios para que creen la rama local de la organización, ¿no? Lo que se llamará el Frente al-Nusra.
Sucede que cada uno de estos actores internacionales pues busca un poco apoyar a los grupos que le son más afines, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, los compañeros que cubríamos la guerra en aquella época pudimos constatar que algunos grupos se dejaban crecer la barba porque si no, no había manera de recibir financiación de Arabia Saudí, ¿no? Es decir, los saudíes y otros países del Golfo estaban muy interesados en financiar a grupos de corte religioso, a grupos de orientación yihadista, clarísimo. Turquía no tuvo ningún problema tampoco con los grupos yihadistas. De hecho, abrió las rutas para que cualquiera que quisiera irse a combatir a Siria, pues pudiera hacerlo, sobre todo en una primera fase, pudiera hacerlo con total libertad, ¿no? Porque además el servicio de inteligencia turco manipuló a los yihadistas contra los kurdos que se empiezan a organizar también por su propia cuenta. Al principio los kurdos no tienen ningún interés en participar en el conflicto sirio, pero una vez que ven pues que todo el mundo está armado y que todo el mundo se está haciendo con zonas territoriales, los kurdos también organizan sus propias milicias de autodefensa, ¿no? Y Turquía manipula a los yihadistas contra estas milicias kurdas que ve que con preocupación, bueno, hay una relación directa entre las milicias kurdas de la YPG y lo que viene a ser el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que opera en la propia Turquía, ¿no? Son en algunas ocasiones los mismos combatientes, etcétera. Entonces, Turquía obviamente no tiene, vamos, ve con terror el fortalecimiento de estos grupos, con lo cual opera, actúa de todos los medios posibles contra estas organizaciones. El caso de Estados Unidos es el contrario. Lo que quieren es evitar un escenario como el de Afganistán en los años 90, ¿no? Que después de haber apoyado a los mujahidines en los años 80 contra la Unión Soviética, pues ven eh, cómo se consolida un nuevo movimiento antioccidental. Y con todo lo que acabó pues, sucediendo, ¿no? Con los atentados del 11 de septiembre, los talibanes dando cobijo a Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Entonces, en un intento de prevenir ese escenario, Estados Unidos tiene dos programas de entrenamiento a los rebeldes. El primero a manos de la CIA fue un fracaso estrepitoso porque se encontraron con que era muy difícil seleccionar a combatientes que no fueran yihadistas, ¿no? Porque se dio un poco pues, la eclosión de todos estos factores de los que estamos hablando. Por un lado, la participación de actores que tenían un interés directo en islamizar la insurgencia, como los países del Golfo, que ya hemos mencionado, Turquía, la aparición de Al-Qaeda sobre el terreno y la aparición de yihadistas liberados de las cárceles, ¿no? Y además sucedía que, bueno, en el ejército sirio libre mucha de la gente que se unía a los batallones lo hacía simplemente para defender su propio territorio, ¿no? Pues su pueblo, su aldea o lo que fuera, pero no tenían ningún interés en participar en operaciones ofensivas fuera de allí, ¿no? Entonces, al final, los que estaban siendo más eficaces en la lucha contra Assad eran los propios yihadistas, con lo cual los que sí que estaban ideologizados y querían participar en la lucha contra el régimen, pues acababan uniéndose a organizaciones yihadistas. Así que poco a poco, una yihad que había empezado de forma más o menos secular, así que poco a poco, una insurgencia que había empezado de forma más o menos secular, pues se fue convirtiendo poco a poco en yihad. El primer programa de la CIA que mencionaba antes fracasó porque muchos de sus combatientes se pasaron a Al-Qaeda con armas y todo, después de haber recibido entrenamiento y tal. Se integraron directamente en unidades del Frente al-Nusra. Y el segundo, que fue un programa pues mucho más limitado, que lo dirigió el Pentágono, y también fue un fracaso porque no consiguieron seleccionar más de medio centenar de combatientes que se consideraba pues suficientemente fiables, leales y no yihadizados, ¿no? Y sí, esta gente, pues, en cuanto cruzó la frontera, fueron detenidos por grupos yihadistas que los desarmaron y les hicieron volver a territorio turco sin arma. Bueno, en fin, otro fracaso estrepitoso. El impacto humano de la guerra civil en Siria ha sido devastador. No sé si puedes, Daniel, darnos algunos números y cómo sale parado el país tras todo esto. La guerra ha tenido un coste tanto humano como económico para Siria
pues devastador, ¿no? Completamente devastador. Eh, para empezar, porque hay más de 12 millones de sirios convertidos en refugiados o en desplazados internos. Bueno, se han consumido gigantescos recursos del Estado en combates, en armamento, que obviamente eso no produce nada. Las sanciones internacionales bueno, impidieron que llegara inversión extranjera y bueno, la suma un poco de todo esto hizo que el Producto Interior Bruto de Siria cayera de 252.500 millones de dólares en 2010 a unos 9.000 millones en los últimos 2 años, ¿no? Anuales. Y esto se refleja en el dato de que más del 90% de los sirios está ahora mismo por debajo del umbral de la pobreza. La inflación en estos últimos años ha crecido más de un 300% y la lira, la moneda local, se ha depreciado más de un 700%. Entonces, claro, el estado económico del país pues es muy negativo, ¿no? Y eso yo creo que ha influido bastante en el hecho de que cuando empezó la ofensiva rebelde en este diciembre de 2024, pues mucha gente, muchos combatientes del ejército de Al-Assad, sintieran que no merecía la pena morir por los Assad, ¿no? Que eran un régimen que estaba acaparando todos los recursos, ya digo, el 90% de la población está bajo el umbral de la pobreza, y que se viera un poco pues a los rebeldes como a ver, a Assad se le había visto durante mucho tiempo como el mal menor, ¿no? Frente a una insurgencia pues a la que se temía, etcétera. Sin embargo, la situación económica es tan mala que yo creo que ha dejado de ser el mal menor. Y ahora que ha caído Bashar al-Assad, ¿qué dinámicas y cambios geopolíticos se presentan o debemos de tener en cuenta como analistas internacionales y geopolíticos? ¿Cuál es el papel de Irán? ¿Cómo ha respondido Estados Unidos? ¿Qué pierde o qué gana Rusia? Uy, esta pregunta nos podemos extender el podcast entero. A ver, por mencionar un poco, creo que el cambio geopolítico más evidente es el que atañe a Rusia, ¿no? Rusia, pues de alguna manera pierde su estatus de gran poder internacional porque ha perdido pues un poco la gran base que le permitía proyectar fuerza sobre, por ejemplo, sobre el continente africano. Y aunque está en negociaciones para ver si consigue mantener pues sus bases en Siria o, si no, trasladarse a Libia, etcétera, aún así, de alguna manera, lo que sustentaba los reclamos de Rusia de ser un gran poder internacional era pues su participación en la guerra de Siria y, y su presencia aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rusia se ve muy afectada. Irán está sorprendentemente debilitado, ¿no? Que es uno de los motivos por los que no ha participado en este conflicto. Está tratando de maniobrar, pues un poco para mantener el poquito prestigio, por salvar la cara, ¿no? Por así decirlo, pero no lo está consiguiendo. De hecho, va a haber un conflicto pronto entre las nuevas autoridades sirias y las autoridades iraníes porque Irán está diciendo que ha invertido mucho dinero en Siria y pide que se le restituya. Y lo que están haciendo pues, los nuevos gobernantes sirios es al revés, exigirle pues, reparaciones a Irán por todo el desastre causado por su intervención en la guerra, ¿no? Entonces es muy probable que ninguno de los dos se salga con la suya, pero el hecho de que Irán se tenga que estar rebajando a esto, pues ya es un signo bastante claro de hasta qué punto Irán ha perdido pues gran parte de su estatus regional, ¿no? Estados Unidos, pues está un poco por ver, ¿no? Todo lo que vaya a suceder tras la inauguración de Donald Trump, que ya había dicho claramente que él quería sacar a las tropas de Siria. Estados Unidos, bueno, la administración Biden llevaba un tiempo ya tratando de normalizar relaciones con Assad en la medida de lo posible. Y su reacción inicial, de hecho, cuando empieza la ofensiva rebelde, es pedir la desescalada. Lo que pasa es que cuando se dan cuenta de que esa ofensiva es imparable, movilizan un poco sus fichas. Ellos tienen todavía facciones rebeldes en el sur que operan desde la base de Al-Tanf, en lo que se llama el Frente Sur, y entonces
permiten que estas unidades pues avancen desde Damasco, o sea, desde el sur hacia Damasco, y de hecho se cuentan entre las primeras que entran en la capital siria, ¿no? Entonces, Estados Unidos está reaccionando bastante rápido, de hecho ya ha enviado eh, representantes diplomáticos para reunirse con las nuevas autoridades sirias, ya ha quitado la recompensa de 10 millones de dólares que había sobre Abu Muhammad al-Jolani, el líder del Hayat Tahrir al-Sham, que es la principal, bueno, prácticamente los nuevos gobernantes de Siria, ¿no? La insurgencia islamista que ha liderado la ofensiva rebelde y que son las autoridades de facto en el norte, en Idlib, y son quienes están un poco ahora controlando los resortes del poder. Pues Estados Unidos ya está negociando con ellos, ¿no? Igual que la Unión Europea, etcétera. Es decir, hay ahora mismo un reajuste de adaptarse a la nueva realidad, de que Assad ha caído y hay un nuevo gobierno, y pues todo el mundo está un poco intentando ver cómo hacen estas circunstancias, ¿no? Hayat Tahrir al-Sham está en las listas de organizaciones terroristas, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, como de la Unión Europea, etcétera. Entonces, si lo que se está valorando, al menos por parte de los anglosajones, es retirar este nombre de las listas para poder trabajar con estas autoridades con normalidad. Y quizá lo más interesante sea cómo están reaccionando los vecinos árabes de Siria, ¿no? Porque en lugar de tratar de acomodarse a la nueva situación y de operar con estos nuevos parámetros, están tratando de bloquear al nuevo gobierno. En parte porque es posible que teman un efecto contagio, ¿no? En países como Egipto, como Jordania, Arabia Saudí, etcétera. El hecho de que sean gobiernos, bueno, dictaduras todos ellos, ¿no? Y que teman que cunda el ejemplo. En el caso de Jordania, más que por un tema de inestabilidad, puede ser también por el hecho de tener frontera directa con un estado en el que van a gobernar los islamistas, ¿no? Pero sí que ha sido curioso cómo ahora mismo los más reacios a normalizar relaciones con el nuevo gobierno sirio, y los que más están haciendo por bloquearlo, pues sean los países árabes. A pesar de todo ello, vemos a un Israel más fuerte que nunca, ¿no? ¿Qué acciones está tomando alrededor del conflicto en Siria y cuáles son las justificaciones estratégicas que está utilizando para expandirse militarmente en los altos del Golán? Hay que tener en cuenta quién es ahora mismo el gobierno israelí, ¿no? Porque en el gabinete de Netanyahu hay varios ministros ultranacionalistas que creen en la idea de un gran Israel, en la necesidad de que Israel tiene que expandirse hasta alcanzar las fronteras del Israel bíblico, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, una de las primeras cosas que ha hecho Israel ha sido extender lo que llaman la zona tapón alrededor de los Altos del Golán. Los Altos del Golán, según la legislación internacional, es territorio sirio ocupado por Israel por razones defensivas, porque es una zona elevada. Entonces el hecho de controlarlo pues impedía que se pudiera bombardear Israel desde esas zonas altas, ¿no? Ahora mismo ya Israel da por hecho que se va a quedar los Altos del Golán y está extendiendo esa zona, pues por eso, por, según ellos, autoprotección, ¿no? También han bombardeado prácticamente toda la flota, la poquita flota que tenía Siria, varias bases aéreas, los depósitos de armamento químico, etcétera. Porque por parte de Israel, pues obviamente hay un interés en que no haya una Siria fuerte que pueda pues hacerle frente, ¿no? ¿Cómo sale Siria tras más de 20 años de dictadura? Lo que se percibe y lo que nos está llegando de Siria, pues es más alegría que también hay un poco de temor, ¿no? Sobre todo a qué puede traer el futuro, pero sobre todo lo que estamos viendo es muchísima alegría, ¿no? Entre casi todos los sectores sociales, y eso se debe a que, bueno, la dictadura de Assad era una tiranía espantosa. Estamos viendo que en algunas de las zonas comunes, de las fosas comunes, perdón, que están excavando, en algunas hay más de 100.000 muertos, ¿no? Personas que estaban, pues, desaparecidas. O sea, que habían asesinado, torturado, en algunos casos habían muerto en las cárceles y las habían hecho desaparecer sin que sus familiares supieran nada de eso, ¿no? O sea, la escala de la represión y de los asesinatos del régimen de Assad, pues son muy difíciles de cuantificar. Entonces es normal que ahora mismo lo que haya sea una auténtica euforia
Porque hay que pensar que la dictadura de los Assad, vamos, Assad padre el primero y luego el hijo, duró 54 años. Es decir, la mayoría de la gente no concebía una Siria sin este tipo de régimen, ¿no? Y de repente el encontrarse, pues de alguna manera sin ese yugo encima, pues está generando reacciones de euforia y demás, ¿no? Dicho esto, pues habrá que ver lo que sucede después. Pero, porque claro, Siria sale de la dictadura en una situación completamente empobrecida, la destrucción es gigantesca porque el régimen ha hecho muy poco por reconstruir lo que se destruyó durante la guerra. Por ejemplo, Alepo, los compañeros que acaban de pasar por allí me cuentan que está exactamente igual que en 2017 después de la batalla, ¿no? Que no ha habido prácticamente reconstrucción, está todo lleno de escombros, etcétera. Entonces, si el país consigue crear un gobierno estable que pueda atraer inversión extranjera, por ejemplo, las compañías turcas de construcción se frotan las manos porque van a hacer mucho dinero reconstruyendo el país, etcétera, ¿no? Pero todo eso va a necesitar de estabilidad política. Si realmente consiguen generar un gobierno estable, yo creo que Siria tiene ante sí un futuro brillante, positivo. Y Daniel, ¿dónde debemos mirar y qué debemos analizar para entender lo que ocurra de ahora en adelante en el país? Dicho esto, hay dos posibles escenarios que son bastante más negativos, ¿no? Uno sería el estallido de una nueva guerra civil entre las diferentes facciones, que una vez desaparecido el enemigo común, pues empiecen a atacarse entre ellos por hacerse con diferentes cuotas de poder o zonas territoriales, como ocurrió, por ejemplo, en Libia. Y de hecho ya estamos viendo algunas escenas en este sentido en el noroeste, ¿no? En los combates entre las milicias rebeldes apoyadas por Turquía, el denominado Ejército Nacional Sirio, pero que es prácticamente un proxy de Turquía, y las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas de Siria, ¿no? Que están ahora mismo combatiendo. Es decir, si no hay algún tipo de alto el fuego y de acuerdo, sobre todo, entre estas facciones para mantener la estabilidad, pues es muy probable que esto se pueda extender a otras zonas del país. Yo soy moderadamente optimista en ese sentido porque, por ejemplo, hemos visto esta semana ha habido un acuerdo entre casi todas las facciones armadas de Siria para someterse a un nuevo Ministerio de Defensa que será pues, un poco el mando unificado, ¿no? de todas estas facciones. Sin embargo, los kurdos no están dentro de este acuerdo. Con lo cual, con las milicias kurdas, que ahora mismo son una de las fuerzas combatientes más potentes del país, pues habrá que buscar otro tipo de acuerdo o de solución. Y el otro escenario negativo es que Siria se acabe convirtiendo en una nueva base yihadista, pues desde la que donde las organizaciones yihadistas puedan prosperar, entrenarse, etcétera, y desde allí lanzar ataques contra otros países, ¿no? Como de hecho ha ocurrido en algunas franjas en Libia, en la propia Siria, etcétera, en Afganistán. Y de hecho, esta es un poco la visión, pues casi unánime dentro del mundo del antiterrorismo, ¿no? Yo he hablado con varias fuentes de los servicios de seguridad y son muy, muy pesimistas en ese sentido, porque consideran que el hecho de que un grupo islamista como Hayat Tahrir al-Sham, que tiene sus orígenes en Al-Qaeda, pues vaya a tomar el poder en un país, pues es bastante, bastante peligroso, ¿no? En fin, están un poco todas estas posibilidades. Está por ver cuál va a ser el futuro de Siria. Y ahora mismo nadie lo puede prever, ¿no? Están todas estas posibilidades sobre la mesa, pero la verdad es que la evolución nos está sorprendiendo positivamente a la mayoría. Y bueno, no hay un escenario predeterminado en el que Siria tenga que volver a la guerra civil o a la desestabilización a volverse un nuevo yihadistán, ¿no? No es algo que esté escrito. No sé si quieres añadir algo más. Gracias, Soraya. Bueno, en principio yo creo que con lo que hemos comentado, pues damos ya una panorámica bastante general de cómo está la cosa en Siria. Perfecto, pues mil gracias Daniel. Como siempre ha sido un auténtico placer charlar contigo
Y animo a todos los que nos estáis escuchando a apuntaros al máster profesional de analista de inteligencia o al curso de prevención y seguridad en zonas hostiles o de guerra de LISA Institute para así poder formaros con Daniel. Gracias, de verdad. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.